tardes, amigos Radio Escucha. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Aquí tenemos una invitada de lujo. Ginette Olsen es venezolana y tiene una conferencia muy interesante que me extrañó, me sacudió, para decirlo de alguna manera, porque ella vincula la sexualidad con la fe. Entonces vemos a expertos hablando de sexualidad, vemos a trabajadoras sexuales hablando de sexualidad, vemos a parejas hablando de sexualidad, vemos a psicólogos, a psiquiatras, pero no vemos a una persona que vincule la sexualidad a la fe. Pero vamos a hablar de este tema y vamos a presentar a esta mujer maravillosa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias, Cristina, por tenerme en tu programa. Y gracias por tu pasión. Me encanta. Y sobre todo por darme la tremenda oportunidad. No, por favor. A todas las personas que nos están escuchando y nos escuchan. Bueno, ven acá, yo quiero ver por qué tú le llamaste a la conferencia Amor sin vergüenza. Sexo. Ay, Dios mío, sexo sin vergüenza. ¿A qué es eso? ¿A qué te refieres tú con eso? ¿Te refieres a que la gente hace cosas así de repente con cualquier persona, sexo salvaje, con un desconocido, tríos, cuartetos, orgías? ¿Qué es eso? Amor sin vergüenza. Me vienen un montón de cosas a la mente. Ya, bueno, empecemos con el 101. Empecemos como yo estoy hablando del sexo como Dios lo creó, como nos lo dio, como un don, un regalo inmenso que le dio a la humanidad. Entonces, sexo sin espacio, vergüenza. Muy bien. Eso. Vamos a tenerlo, por eso sí, dentro del contexto que él proveyó, porque él sabía que era una fuerza tan poderosa para vincularnos que le dio ciertos parámetros también. ¿Cómo tú conceptualizas el sexo? El sexo, bueno, es un acto maravilloso, porque, cuidado, no estoy hablando de sexualidad, estamos hablando de sexo, que es un acto maravilloso, como te dije, de vinculación, porque es un fenómeno fisiológico, hormonal, neuroquímico, pero también espiritual, donde nos unimos a otra persona y nos entregamos total vulnerabilidad. Excelente. Pero, ¿qué pasa cuando nos entregamos a cualquiera? Cuando vemos el sexo solo como fuente de placer. Tengo el libido alto hoy. Carne al gancho, papá. Déjame ver a quién me echo al pico, a quién llamo, un amigo con derecho a roce. ¿Qué pasa cuando la sexualidad se vuelve como tomarse un café, como tomarse un té, como comerse un helado? Eso suena aparentemente bien interesante y que la gente lo está practicando mucho, pero eso no es el concepto original. Por eso es que trae tantos problemas cuando vamos haciendo eso. Los perritos hacen eso, ¿no? Y no solamente los perritos, pero porque no hay el pertenecer. La idea de ese encuentro era producir transformación. No era solamente para el placer, sí, el placer también, pero es mucho más amplio que eso. Entonces, cuando lamentablemente lo hacemos así como estás diciendo tú, nos vamos a vincular con personas inadecuadas o con personas con quienes no queremos seguir, pero nos va a quedar el imprint, nos va a quedar la imprenta de habernos encontrado con esa persona. ¿Cómo es eso? Porque los espiritualistas dicen que no nos acostamos solo con esa persona, sino que nos acostamos con todas las personas que esa persona se ha acostado. Lamentablemente es así, es el principio, por lo que te dije originalmente, la vinculación. Entonces la manera como hacemos eso, cuando yo tengo pareja así, se hace un corte de ese vínculo que tuvimos con esas personas anteriores, ¿right? Y renunciamos a las partes de esa persona que quedaron en nosotros, porque cada vez que nos unimos con alguien, parte del alma de esa persona queda en nosotros y parte de nuestra alma queda en esa persona. Entonces hay que renunciar a esas partes y reclamar las nuestras para poder estar whole, estar enteros.
Obviamente, sí, obviamente la gente lo que hace es diferenciar en la mayoría de los casos lo que es el sexo y hacer el amor. Entonces dicen que el sexo se hace con cualquiera que te guste, que tengas ganas y tengas el libido alto. Y entonces hacer el amor es cuando tú te entregas a una persona que ama. Yo creo que muchísimas personas han tenido sexo y han hecho el amor. Y realmente sería muy tonto no decir que es mucho más sabroso, más pleno, más hermoso hacer el amor. Y hacerlo con alguien que te guste, con alguien con quien tienes niveles afectivos y con el cual tienes la esperanza de construir algo. Entonces, acércate al micrófono. Entonces, pero mucha gente, a pesar de la liberación, a pesar de que la gente tiene sexo, a pesar de que ya no hay tantos tabú acerca del sexo, la gente tiene disfunciones sexuales, la gente se divorcia porque no está satisfecho con la sexualidad. Y todavía es un problema y es un obstáculo para las parejas el desarrollo de una sexualidad sana. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las causas de que tengamos tantos problemas a nivel sexual? Estás dando un modo de cosas. Precisamente porque hay tantos, si hemos tenido tanta liberación y fuera adecuado y suficiente hacerlo, como estás diciendo tú, todas estas otras prácticas, ¿por qué tenemos tantas disfunciones? Quiere decir que no está funcionando. No es el plan. El plan era que nos uniéramos en amor y construyéramos esa relación y nos vinculáramos y pudiéramos ser plenos. Me explico, no para que estuviéramos tan fragmentados y tan... Porque uno de los problemas psiquiátricos más frecuentes, que tenemos ahorita, más corriente, es lo que llaman el PID, que es la Porn Induced Erectile Dysfunction. Y esto está pasando con muchachos de 30 años. 25 años eréctil debido a la pornografía. No están funcionando. No están funcionando. La gente... Eso es un pecado, porque un hombre de 30 años está entero. Bueno, supuestamente, pero si estás viendo pornografía de los 14 años, no va a estar entero. ¿Entiendes? Y eso es lo que estamos... Entonces, no estamos fuera del plan. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es, si consideramos que el sexo, la sexualidad, es parte de nuestra creación. Fuimos creados para poder amarnos, poder vincularnos, no para, ¿cómo se llama? Spread all over the place. No, era para que pudiéramos construir algo. Entonces, cuando salimos de ese plan original, van a pasar las cosas que tú estás diciendo ahorita. La pornografía ahora es para muchos el maestro de la sexualidad. Y la pornografía, trágicamente, y la pornografía lo que nos enseña es que hay pene enorme, que no está muy frecuente, uno se ve muy frecuente en la realidad, que hay mujeres que tienen millones de orgasmos. Porque no te enseñan solamente los 45 minutos de la película, no te enseñan las 12 horas que hicieron formándolo, ni el alcohol, ni la marihuana, ni que le tuvieron que dar a esa mujer para que pudiera tener esos orgasmos. Entonces, exacto. Entonces, realmente la sexualidad, te das cuenta que la sexualidad es que mostramos en esas películas pornográficas, no se vinculan con la realidad, porque viene el jardinero y se lo echa al pico la mujer se satisface con un hombre que acaba de conocer, y todo el mundo es muy libre, todo el mundo es muy bonito, y todo el mundo tiene mucha sexualidad sin culpa, sin problemas de erección. No es una realidad, es como ver Superman y las películas de los superhéroes, la pornografía. Por lo tanto, cuando un joven ve pornografía, entonces está tergiversando lo que es la realidad en la sexualidad, porque lo que le están enseñando, entre comillas, son técnicas y una realidad que no existe. Por eso, fíjate, somos críticos que comenzamos desde la casa. A los niños hay que formarlos acerca de la sexualidad de que son bebés. ¿Me explico? Porque, de nuevo, es parte de quienes somos. La educación necesita comenzar con nosotros para darle la base de amor, la base de compañerismo, la base de aceptación. Y nosotros, los padres y las madres, somos los primeros maestros. Si ellos nos ven, amarnos,
No es que vamos a estar teniendo sexo delante de ellos, que lamentablemente se está viendo y lo que hacemos es tergiversarlo para ellos. Pero sí, ellos tienen que ver esa base de amor, el afecto, tienen que ellos comenzar con eso. ¿De dónde venimos? Eso es parte... Ginette, esa parte es linda. O sea, muchas veces tenemos extremos en las familias. Tenemos por una parte a familias que son muy abiertas sexualmente y no les importa bañarse con los hijos a cualquier edad, estar desnudos, incluso ver películas eróticas delante de los hijos o tener sexo incluso estando los hijos acostados en una cama de al lado. Pero vemos entonces a otros padres que no quieren agarrarse la mano, que no quieren besarse y que la sexualidad, el niño se toca y entonces eso es malo, pao, eso no se hace. Entonces tenemos extremos. Entonces tenemos una educación para muchas personas muy liberal y para otras muy rígida. En ambos casos no hay equilibrio y en ambos casos esa educación va a afectar el desarrollo de la sexualidad en la pareja. Totalmente. Y lo que primero que estaba del primer caso que estaba diciendo, eso es abuso sexual. Tener relaciones delante de los muchachos, hasta bañarnos a cierta edad con los niños, le estamos haciendo un daño tremendo. ¿Me explico? Porque no, el cerebro de los niños, bueno, el cerebro no tiene patrones y nosotros cuando comenzamos a estimular patrones que no deben ser estimulados a esa edad, le estamos causando daño. Claro, estamos erotizando a los niños y vinculándolo a una sexualidad distinta a la de su edad. Correctamente, y no van a funcionar bien entonces como adultos. Y cuando estén en sus relaciones de adultos, no van a funcionar bien por esos patrones que tuvieron. Entonces, uno de los asuntos, mire, cuando yo enseño esto, porque tengo muchos años enseñando esto en un seminario, es que yo les digo a las deficiencias nuestras en la iglesia ha sido la educación deficiente, ya sea, como tú dijiste, demasiado liberal o demasiado restringida. Y fíjate qué lástima, porque no estamos utilizando la palabra de Dios y lo que dice Dios acerca de la sexualidad. No lo estamos usando y no lo estamos demostrando tampoco, ni modelando. ¿Entiendes? Entonces, debido a eso es que vamos a tener todos esos problemas y me perdí un poquito por ahí. No, pero bueno, entonces, una de las causas por las cuales las parejas no tienen una sexualidad funcional es una educación o demasiado liberal o demasiado rígida. Pero también hay una educación deficiente de la sexualidad. Yo me acuerdo que cuando estaba pequeña, tú te acuerdas de los teques, ¿no? Ajá. Y que estaban todos los moteles. Y yo le decía a mi mamá, ¿qué significa motel con M en vez de con H? Y mi mamá, tú siempre metiéndote cosas en la cabeza de loca que no sé qué. Y yo me reía y yo le decía, mamá, ¿pero por qué? ¿Entiendes? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, mi mamá fue muy psicorrígida con la sexualidad. Entonces, eso era una tontería. Le podía haber explicado tranquilamente que es para estar pocas horas y en un hotel es para estar 24 horas. Pero así, muchos niños tienen inquietudes. Y cómo tratar las inquietudes de las preguntas sexuales de los niños sin abochornarnos, sin avergonzarnos, y siendo claros y no dando más información de la que no necesitan. Exactamente, por eso nos tenemos que preparar. Yo te decía, ¿cómo hacemos las personas para hacer su trabajo? Pudieran hacerlo bien si no han sido entrenados. De la misma manera tenemos que ser entrenados cómo lidiar con estos asuntos, porque las cosas han cambiado mucho. Los niños tienen acceso no solamente a sus compañeritos, pero a mucha información indebida a través de los medios. Mucho, hasta su mismo teléfono, o sus iPads, o sus juegos. Los pueden llevar a conductas o a patrones o a imágenes que no les corresponde a ellos. Pero entonces nosotros, como dices tú, hay muy buenos materiales, podremos prepararnos para poder comenzar a hablar a los niños y dar el fundamento que queremos que nuestros niños tengan. ¿De acuerdo? Así es, entonces, completamente. ¿De dónde viene? Porque el sexo es un gozo. Tú decías, o sea, que había amanecido con la libido, pero qué hermoso es cuando lo ponemos dentro del contexto. Cuando me preparo y sé que yo lo voy a ver a mi esposo más tarde y cómo comenzamos a caminar, a calentar la maquinaria. Y podemos, o sea, porque le digo a la gente, tú estás en la cama, qué cosa más bella. Tú estás teniendo un orgasmo y poder decir, thank you, Jesus. ¡Aleluya! Porque es eso, ese don viene de Él. Eso viene de Él, eso fue parte de la creación, parte de lo que Él quiso que nosotros pudiéramos disfrutar. ¿Y qué te dice?
que las personas, actually, te están diciendo las personas casadas tienen mejor sexo. Y no estoy inventando esto es hasta investigación secular. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el contexto del matrimonio, la longitud, o sea, el potencial de intimidad, el potencial de tantos factores involucrados, permiten, si estamos bien entrenados. Si estamos bien entrenados, exactamente. Porque mucha gente, mucha gente con los que tienen los abusos sexuales de niños, no se han curado de eso. Muchas personas, si no es tratado el abuso sexual infantil, va a traer muchas consecuencias. Y hay muchas parejas que vienen con traumas infantiles. Y esa es una tercera causa de no disfrutar la sexualidad en la pareja. Exactamente, por eso es indispensable, por eso trabajo yo con un Nuevo Sendero. Me gusta tanto porque el abuso sexual infantil es grave y tiene que ser tratado. Si es tratado, la persona va a funcionar muy bien como un adulto, pero si no lo es, van a haber muchos problemas en el matrimonio. Y lamentablemente, muchas veces la mujer ni siquiera lo dice, ¿sabes? Porque muchas veces no se han recobrado esas memorias. Y si se recobran, se sienten incómodos diciéndolo al esposo. O si se lo dicen al esposo. ¿Qué va a decir el esposo? Pero eso era otro, ese no era yo. Y entonces, ¿por qué no puede funcionar? Pero hay muy buenos tratamientos para eso. Esa es la buena noticia. Excelente tratamiento. Esta es la buena noticia, porque vemos tantos matrimonios en disfuncionalidad que una de las mayores causas de divorcio es la infidelidad. ¿Y por qué la gente es infiel? Esto también se ha estudiado mucho. ¿Por qué? Porque la gente quiere estar con otra persona que no es su pareja. Si decidió en un momento determinado de su vida casarse, unirse y construir una vida con esta persona, y se juraron exclusividad. Ahora, pero acuérdate una cosa, pero ¿qué preparación tuvieron para tomar esa decisión? Porque irte delante de un juez de pago hasta con 2 clasecitas, antes de casarte y haces su juramento, ¿tienes realmente fundamento ese juramento? Pero si no se prepararon, ¿cómo sabías tú de verdad que esa era la persona que Dios había diseñado para la cual tú unirte, a la cual te ibas a unir? ¿Cómo nos preparamos para saber lo que estaba en el pasado de esa persona que necesitaba ser tratado? ¿Ves? O sea, es también la falta de preparación. Y si es verdad que nos juramos eso. Entonces, bueno, una de las cosas que quiero decir, hoy y yo, cuando nos casamos, vamos a cumplir 37 años, la próxima, el 21. ¿Y cómo es esa vida sexual después de 37 años? Bueno, up and down. Por diferentes facetas de la vida. Pero lo disfrutamos cuando podemos. Absolutamente, porque hay diferentes maneras también de tener sexo. Por supuesto, porque también el sexo depende de la edad. Y de las condiciones de salud muchas veces. Exactamente. Sin embargo, yo creo que cuando sí estamos preparados, si amamos a la otra persona, podemos crear una pasión permanente, a pesar de que esta pasión, como otras cosas en una relación, suben y bajan, porque es la normalidad, hasta la economía es up-down, sube y baja, la salud, todo, incluso la sexualidad. Pero hay que prestarle atención. Yo digo a la gente, el matrimonio, por ejemplo, es como un jardín, la relación es como un jardín. Si tú puedes tener las flores más exquisitas del mundo, pero si tú no lo cuidas, esas flores se van a marchitar. Y se va a meter un poco en monte también. ¿Ves? Entonces, las relaciones hay que protegerlas. Así estemos bien ocupados con nuestro trabajo. Hay que darle prioridad. Este es mi compañero. Me explico, yo le digo a las mujeres muchas veces que tú decías, porque que nos da pena el poder estar en la cama. Muchas veces por nuestro cuerpo, si tenemos rollito aquí, rollito allá, no queremos que nos vean, y el hombre es visual, el hombre no quiere ver. Le gusta tu lamparita roja, ¿entiendes? Por eso te da un color precioso, it makes you glow. Y entonces el hombre disfruta la desnudez, que Dios lo creó así, y uno se siente mejor. ¿Me explico? Por supuesto, es que además, cuando uno ama al otro, es una tontería que le salga barriga. Si tú amas a la persona, no ves la barriga. Pero tú sabes de dónde viene eso. Es en las películas que estamos viendo, las revistas, que claro, no vemos cómo fueron tocados, Photoshop. ¿Entiendes? Entonces, es esa imagen también. ¿Por qué las muchachitas están teniendo cirugía plástica? Y
tenemos madres que la están llevando a hacerse cirugía. Porque son las exigencias sociales de locura que existen, porque Exacto. tampoco son reales. Totalmente irreal, pero de nuevo no estamos construyendo, como decías tú, esa totalidad, ese amor incondicional que queremos que exista en nuestras relaciones, que nos damos y nos aceptamos. Y es un proceso. Hoy doy y tú das mañana. Y vamos creciendo juntos también. Una pareja que tiene problemas en su relación sexual, ¿cuáles son las quejas más frecuentes? Tú que trabajas con terapia de pareja, ¿cuáles son esas, cuando te viene esa pareja, qué dicen? No tengo ganas, o no tengo orgasmo, o tengo una disfunción eréctil, o tengo que ver pornografía cuando estoy... Ellos no dicen eso. Yo por lo general lo que me dicen, tenemos un problema de comunicación. Ah, lo resumen. Es así como cuando la gente se divorcia. Incompatibilidad de caracteres. Exacto. No hay, porque de nuevo está en un continuo. ¿Ves? Y cuando nos desatendemos van a pasar esas cosas. Y muchas veces, lamentablemente, las parejas me vienen a ver cuando hay involucrado una tercera persona. ¿Me explico? Entonces ahí es cuando se asustan y dicen, ay, necesitamos consejería. Pero no vienen al comienzo, cuando están teniendo realmente las disfunciones. Bueno, entonces la idea, hay muy buenos tratamientos, como te decía yo, es ayudar a las personas a conectarse, pero también ayudarlos a ver qué no funcionó, ¿ves? Para que empiecen a reparar aquello, pero mientras tanto aprenden maneras que los van a ayudar a bajar el estrés, que los va a ayudar a conectarse. Tiene el mapa del amor, es uno de los vehículos que utilizamos. Mientras más conozca yo de esa otra persona, mientras más espacio hay en mi cerebro para la información pertinente a ese individuo, más nos vamos a pegar, ¿ves? Entonces es el conocernos y estar juntos, entonces comenzar a hacer ese tipo de reparo. Hay un librito que me encanta que se llama Música entre las sábanas. ¡Upa, cachete! ¡Eso suena Es buenísimo! un psicólogo cristiano, Carl Lehman. Música entre las sábanas. Y un librito así chiquitito y bien interesante. Las parejas más felices son las que tienen una excelente comunicación, pero no solo la comunicación del día a día, sino la comunicación sexual. Los que son capaces de compartir lo que desean en un momento determinado, sin tener vergüenza ni pensar que el otro lo va a juzgar. Y si hay la vergüenza, se habla. Me explico, acuérdate de eso, porque puede que surja algo que viene del pasado que no sabemos y la persona lo dice, me está pasando eso. Entonces que el otro o la otra tenga la flexibilidad de decir, o no te ayudo, ok, vamos a cambiar esto acá, o dame un tiempito acá, o te voy a dar el tiempo. Me explico, es poder hacer eso también. Como te dices tú, los psicólogos de pareja nos están diciendo, de relaciones, nos están diciendo que más aún que la comunicación es la conexión. Es la conexión, porque la conexión son las células de las relaciones. Entonces, ¿cómo hacemos esa conexión? Que cuando te veo, cuando me mira o cuando me escribe, yo te responda y de una manera positiva. ¿Me explico? Es esa conexión lo que va a permitir entonces llegar y tener una relación sexual o una funcionalidad sexual mucho más hermosa y mucho más plena. ¿Qué pasa entonces con la monotonía de los años? El revisar el mismo libro 2000 veces, el comer habichuelas con arroz todos los días. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo brincar la rutina de hacer lo mismo? Hay gente que les encanta comer arroz y carotas todos los días y lo hacen. Pero hay maneras creativas. Dios es un Dios creativo. Mira a tu alrededor. Las flores no son las mismas. Durante las estaciones cambian también. Lo mismo en nuestras vidas. Hay que invertir en esa creatividad. Hay que buscar, hay que estar, nos cambiamos de ropa y de estilo de vestir. Bueno, hacemos lo mismo en la cama también. Y no solamente en la cama, es en esa conexión el uno con el otro. ¿Qué te gusta a ti? ¿Cómo estás hoy? Los lenguajes del amor también. ¡Ah, ese es hermoso! ¿Te das cuenta? Pero los dos, también el de pedir disculpas. ¿Me explico? Porque hay que balancear esas dos cosas. ¿Cómo está tu tanque del amor hoy? ¿Cómo hacemos para llenarlo? Porque eso va a decidir cómo vamos a seguir con la parte de la sexualidad también. Porque es uno de los componentes. Una gran verdad es que
no hay educación sexual a los niños, no hay educación sexual a los adultos, y las comunidades religiosas, en la mayoría de los casos, no hablan de eso. Es como tapar el sol con un dedo. Y somos seres sexuales que les gusta el gozo, en todo el sentido de la palabra. Y si queremos tener música entre las sábanas. Pero ¿tú has leído el Cantar de los Cantares en la Biblia? ¿Tú has leído ese libro alguna vez? No. Oh, caramba, eso es un festival del amor. Tienes que leer cómo describe, yo lo uso mucho, con parejas, cómo describe la sexualidad. Tienes que ver de la manera poética y cómo lo incorpora a diferentes tiempos de la vida y también del día. Te va a hablar, pero cómo se describen y cómo se hacen. Búscalo, trae la Biblia después de los proverbios. Bueno, Entonces, ¿por qué la iglesia? Si eso es así, si en la Biblia, ¿verdad? Que es el plan maestro, está la sexualidad, no solo como procreación, sino como goce, como placer, porque entonces no se habla en la iglesia sobre la sexualidad. Por lo que dijiste, la mala formación, pero eso está despertando. Hay tremendas organizaciones de sexólogos cristianos, ¿ok? Y de formación en muchas iglesias que están tratando de hacer eso, pero es un proceso. Lo que tú estás diciendo y lo que sugerimos es que se acelere el proceso porque se nos llenó el cuarto de agua con lo otro, ¿me explico? Entonces comencemos, estamos tratando de hacerlo. Estamos tratando de regresar a la palabra de nuevo. Me encanta decir, ¿por qué nos avergonzamos de algo que Dios no se avergonzó en crear? Él creó el sexo, no nos dio. Pero la cosa es que nos hemos dejado influenciar por otras cosas, otra información, otros individuos, otras corrientes. Y nos hemos asustado hasta dentro de la misma. Bueno, nos hemos asustado. Mucha gente vive asustada hacia el pecado y considera que disfrutar la sexualidad, que tener orgasmo, que experimentar, puede ser pecado y eso está en contra de Dios. Entonces, ¿cómo se tergiversa la información de una parte religiosa y de una parte pagana también, de los dos extremos, donde no entienden que la naturalidad del ser humano es ese intercambio entre dos personas que tienen vinculación afectiva? Pero de nuevo, eso nos vino, particularmente en el cristianismo, nos vino a raíz de ciertos individuos, y yo no puedo pensar San Agustín, personas que pasaron experiencias muy, muy, muy duras e influenciaron, como te digo, el cuerpo de conocimiento, de tradición de la iglesia. Pero al mismo tiempo hemos tenido durante ese transcurso personas que nos llevaban a la fuente y decían, no, esto es lo que Dios nos da, esto es un don, pero tiene que darse dentro del parámetro. Entonces ha sido error nuestro el malinterpretar o el dejarnos llevar por las corrientes del tiempo. Era como vamos a rechazar el miedo a esto, no lo disfrutamos. ¿Tú eres católica? No, soy episcopal. Eres episcopal. Soy cristiana, yo soy de Cristo. Ok, entonces, una de los grandes frenos a la sexualidad, pienso, que es tener un cura que no se casa, que no es hombre, en el sentido de que no tiene sexualidad, no vive su sexualidad en cierto modo, y tenemos a mujeres que son monjas y que tampoco al elegir a Dios no eligen la sexualidad. Yo creo que eso es muy representativo de la gente, ¿verdad?, que cree que la sexualidad es solo para procrear y no para gozo. ¿Por qué las figuras máximas de una iglesia, de una creencia, de una religión, se prohíben disfrutar su propia naturaleza? Pero bueno, hay diferentes maneras de disfrutar esa naturaleza. Y yo creo que hay muchos de esos sacerdotes y esas monjas que tienen un alto concepto de la sexualidad y escogen ser célibes. ¿Y eso no es contra natura? No necesariamente. Si somos seres sexuales. Pero de todas maneras, pero somos seres sexuales, pero tenemos dominio sobre lo que hacemos con esa sexualidad. ¿De acuerdo? Acuérdate qué va a pasar cuando es una viuda, o cuando una persona que está casada con un individuo que está parapléjico o cuadripléjico. ¿Me explico? Entonces, podemos escoger hacer otras cosas.
En este caso, lo que yo veo, el llamado, y lo vimos en Jesús, el llamado, y hasta en San Pablo también, el llamado era sublimizar. Escojo a Dios antes que esto por un propósito. Recuerdo el doctor John Stott, también un gran anglicano inglés, que también él te decía, si yo me caso, y en este caso era para poder disfrutar esa sexualidad, no pudiera hacer el trabajo que Dios me ha dado para hacer. ¿Me explico? Entonces, no, ellos escogen el celibato. Escogen el celibato igual que cuando uno se casa, escoge la fidelidad. Absolutamente. Porque tanto la fidelidad como el amor, ¿verdad? Es una decisión. Totalmente. Entonces decido construir y amar a este hombre, decido serle fiel a este hombre. Y todo el mundo tiene tentaciones, porque cuánto hombre buen mozo hay en la calle y cuánta mujer bien puestica. ¿Y por qué crees tú que María siempre andaba con la Magdalena cuando andaban con Jesús? Porque cuenta. Bueno, era una manera de proteger a su hijo y proteger a la Magdalena también. Porque había una atracción, ¿entiendes? Pero Jesús se mantuvo dentro de su llamado y no pecó. En el sentido, porque él no se iba a casar, él tenía otro llamado. Y me estoy metiendo por otra cosa. ¿Tú crees en la fidelidad? Absolutamente. Tienes 35 años. 37, ¡Ay, Dios mío! Eso hay que celebrarlo a la grande. Totalmente, absolutamente. Pero es un compromiso diario. ¿Por qué la fidelidad ha sido un compromiso más de la mujer que del hombre? Y dicen, agarren a su gallina, que yo tengo a mi gallo suelto. Eso es muy mala educación y muy mala información. No. Eso es los dos serán una misma carne. No dijo que este iba a tener varias carnes y esta otra. No. Eso iba a ser una charcutería, una carnicería con trozos de carne distintos. No. Él dijo el uno y el otro y serán una misma carne. La fidelidad es de los dos. ¿Entiendes? La fidelidad de los dos. Pero de nuevo, como lo dije, es una decisión diaria. Prometo serte fiel hoy. Sí, porque uno dice, por el resto de la vida, 55 años, eso es como duro, es un compromiso muy duro. Mira, tú te vas para The Villages y hay 2 clubes con personas que tienen más de 60 años casados, ¿ok? Y son felices y funcionan muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, es un compromiso, sí, diario. Y no, como te digo, y seguimos cultivando el jardín. Claro, lo que pasa es que la sociedad le da mayor permiso al hombre de ser infiel que a la mujer. Depende de qué sociedad en la que sociedad está funcionando. A la mujer le dicen que es zorra, que es mala mujer, y en algunos países hasta la apedrean. Y entonces hay hombres que les permiten tener varias esposas y le permiten ser infiel y lo ven como algo normal. Porque ahí entra también la inequidad. Exacto. Porque somos seres sexuales, igual tenemos las mismas necesidades y tenemos las mismas virtudes y los mismos problemas. Exactamente, pero no. Dios dice la palabra que no hay diferencia entre hombre y mujer. El Dios del entre Dios somos los mismos, pero somos complementarios. ¿De acuerdo? Nuestro cerebro funciona de manera diferente, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser. Somos complementarios porque somos creados a la imagen de Dios. Fuimos creados a la imagen de Dios. ¿Me explico? Entonces, eso de la permisividad aquí, la permisividad, no. Y fíjate que lo que es bueno para Pedro es bueno para Juana. Totalmente. En eso estamos totalmente de acuerdo. Porque también, pero recuerda, la familia es también la célula de la sociedad. Entonces, cuando comenzamos con ese desorden, lo que se crea en la sociedad es terrible y lo estamos viviendo. ¿Me explico? Entonces, no, va a ser para los dos. Porque estamos modelando para nuestros hijos y para el resto de la sociedad también. Intimidad sexual, ¿verdad? Cuando tenemos un problema de infidelidad, hay muchos expertos que dicen la infidelidad no se perdona. Hay otros expertos que dicen sí se puede trabajar la infidelidad a través del perdón, revisar qué no funcionó en esa pareja porque hubo infidelidad y poder llegar a que esta pareja pueda volver a vivir una intimidad sexual y una conexión mejor que la anterior y superar la infidelidad. Se ha visto eso mucho, lo vemos en casos y hay programas excelentes para eso, no solamente en recuperación del trauma, pero como dijimos al comienzo, es una decisión.
acuerdo? Es querer, que ambas Es personas quieran. Y estar dispuesto a limpiar las heridas, porque esa infidelidad es terrible porque trae un tercer individuo a esa relación de dos, bueno, que se suponía que Dios estuviera acá, ¿de acuerdo? Al traer tú una tercera persona, cambia la dinámica y hay que volverla a construir. Yo he tenido parejas que me dicen que ellos se contentan en parte de haber pasado por la infidelidad porque no hubieran tenido la relación que tienen ahora, como tú dijiste. La relación ahora es mucho más plena, pero es la capacidad del individuo de perdonar, y el perdonar no quiere decir que no tengo que hacer la elaboración, gerenciar el duelo que me causó la infidelidad. Eso es una parte que nos falta mucho a nosotros. Yo lo perdoné, entonces volvieron a tratar, pero si no hiciste la gerencia del duelo, si no se limpió la herida, si los dos no aprendieron qué pasó, cómo podemos remediarlo, ¿entiendes? Y se pide el perdón adecuadamente para que la otra persona pueda perdonar adecuadamente. Así es como se puede construir. Y entonces a reconstruir y a partir de saber qué fue lo que pasó. Porque yo creo que molesta mucho cuando tú ves que tu esposo es infiel o la esposa es infiel, pero no quería tener sexo contigo. No le provocaba sexualmente. Tenía dolores de cabeza todos los días. Entonces esa parte no era atendida y esa parte es muy importante. Eso es lo que hacemos en el proceso en el reprocesamiento y en el explorar qué pasó. Es comenzar a averiguar por qué esa persona estaba teniendo dolores de cabeza, cómo estaba respondiendo tú. Entonces, si los dos están dispuestos a poder explorar eso y sanar y reconstruir, se va a dar y va a ser poderoso lo que resulte. Entonces, no sé si contesté bien. Precisamente, exactamente le dijiste muy bien. Entonces, la fidelidad es un proceso diario, una decisión diaria. Y amar a la otra persona también es una decisión diaria. Y la música entre las sábanas, si fuera una decisión diaria, fuera maravilloso. ¿Tú te imaginas? Todos los días. Ay, uno sin estrés, no importa. Ay, tengo que visitar a ese cliente a una hora, no importa. Yo lo visito. No podemos soñar. Pero sería maravilloso, ¿no? Sí, tú sabes que buscamos los estándares aquí arriba para conseguirlos aquí. Si pensamos en hacer el amor 7 días a la semana, podríamos hacer 3 y seríamos muy felices. Depende de cómo es presentado, porque hay muchas personas que utilizan, lo veo más en los hombres que en las mujeres, que utilizan el sexo como una manera de calmarse. Eso se ve mucho con la gente con déficit de atención e hiperactividad. Porque pasaron otras cosas de niños, no aprendieron, no se formaron las vías neuronales que necesitaban de niños para poder calmarse. Entonces utilizan el acto sexual como su manera de stress release. Eso no es necesariamente el propósito. Por eso es que la compañera o el compañero, bueno, por lo general ha sido la compañera, comienzan a quejarse y se alejan. Porque se está utilizando como un fin de antiestrés. Eso no es el propósito. ¿Me explico? El propósito es conectarse con el otro, complementarse con el otro, aumentar esa energía de amor que tenemos con el otro. Y que se va a esparcir en el mundo, porque cuando tú tienes un momento de eso, tú llegas al trabajo y tienes una sonrisa de aquí a allá, llegas a la iglesia y estás con la sonrisa de aquí a allá, ¿entiendes? Y te brillan los ojos. Totalmente, además la crianza te mejora también. Porque fue diseñado para eso. Tú te ríes mucho. Ay, tú te ríes mucho. Yo creo que tú tienes muy buen sexo. Porque vives riéndote. Eso a mí me lo dicen mucho también. Tú debes tener muy buen sexo. Porque la verdad, tú nunca estás brava. Bueno, se hace lo que se puede. Totalmente. Exacto, pero vamos a disfrutar el don. Vamos a disfrutar el don. Te digo, Dios lo creó. Es la fuerza más poderosa que hay para el vínculo. Para que nos vinculáramos los unos a los otros. ¿Sí? Pero también nos dio el parámetro, nos dio los parámetros. Me encantó eso que dijiste de que mucha gente utiliza la sexualidad para liberar el estrés. Y ese no es la finalidad de la sexualidad. ¿Qué otros fines utiliza la gente la sexualidad que no es el de la conexión y el amar?
Yo creo que como he visto hasta cuando he lidiado con parejas del mismo sexo, están en relaciones de ese tipo, ¿qué me dicen ellos frecuentemente cuando yo les pregunto, tuvieron un encuentro y les digo, ¿y qué te gustó más de eso? Ellos me dicen el abrazo final. Todo el acto que ellos deben haber tenido, lo que estaba buscando ese individuo, era el abrazo, era el afecto. No era tanto el sex release, no era tanto eso, era el abrazo. Porque somos seres relacionales, fuimos diseñados para estar conectados. Entonces, la sexualidad, la intimidad sexual nos ofrece una oportunidad tremenda para poder hacer eso a un nivel que no lo tienen otro tipo de conexión. Así es, y sin embargo se utiliza la sexualidad como antiestrés, se utiliza la sexualidad para la autoestima, quererme a mí mismo, sentirme deseado como un objeto sexual. Se utiliza también para controlar al otro, para dominar al otro a través del placer. Entonces, hay muchísimas formas de utilizar la sexualidad de manera distorsionada. Exactamente, entonces vamos a aprender las maneras buenas. Entonces vamos a corregir esa cosa, vamos a prepararnos, vamos a educarnos para decirle, la sexualidad es esto, y esto es lo que nos ofrece. Estas otras cosas, ¿cómo podemos remendarlas? ¿Cómo podemos estudiarlas y cambiarlas? Pero también, fíjate tú, cuando hablamos mucho del control, ahí viene el empoderamiento de la mujer también. Decir, esto no es lo que quiero, esto no nos hace bien. ¿Cómo podemos hacer otra cosa? ¿Qué podemos aprender? Y he tenido muchos hombres bien abiertos a decir, enséñame, y lo aprenden, y vemos cómo esa pareja comienza a funcionar muy bien. El hombre, o sea, el ser humano utiliza la sexualidad para cualquier cosa, como tú has dicho, pero eso también lo hacemos con todo, lo hacemos con el ambiente, lo hacemos con la comida, lo hacemos con el trabajo, ¿me explico? Entonces, pero ¿cómo hacemos entonces si despertamos en cuanto al valor de la sexualidad, como Dios nos lo dio? Cuando despertamos a ese valor, entonces comenzamos a aprender cómo usarlo propiamente, cómo usarlo para bien, cómo usarlo para el bien no solamente de nosotros como pareja, pero de la familia, de la sociedad y del mundo. Muchísimas gracias, hemos llegado al final del programa y de verdad fue un grandísimo placer tenerte aquí con nosotros hablando de hacer el sexo sin vergüenza, disfrutándolo plenamente. De verdad, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros lunes, miércoles y viernes en Orlando a través de la radio La Voz 1440 AM y en Nicaragua por la 106.7 FM. Muy buenas tardes. Gracias de nuevo.